Vamos a resolver los problemas de la semana 31 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. Esta semana aprenderás a resolver situaciones con triángulos y cuadrados. En esta actividad vamos a utilizar hojas de reciclaje, ¿sí?, para hacer lo siguiente. Vas a medir 6 centímetros en la horizontal y 6 centímetros en la vertical. Luego trazas con regla. Yo lo tengo ya trazado, ¿sí? Me van a salir 12 cuadraditos. De estos 12 hay que cortarlos. Por ejemplo, tenemos uno, ¿sí? Ya tengo cortado uno. ¿Qué es lo que se hace? Se dobla hacia adentro, ¿sí?, imaginariamente en la mitad, y luego arriba y abajo también doblo hacia adentro, de esta manera, ¿sí? Y luego de izquierda y derecha también doblo hacia adentro. Tendría un nuevo cuadrado. Originalmente el cuadrado mide 6 por 6, pero en el nuevo cuadrado tendríamos 3 por 3. Verifica la medida, ¿sí? Y en esta actividad de la semana 31 piden elaborar 48 de estos. Entonces en mi hoja tengo 12, necesito 3 hojas más, tiene que ser en total 4 hojas para tener los 48 cuadrados. Bien, la primera situación planteada dice: en el cuadrado mostrado, cuya área es 64 centímetros cuadrados, calcula el perímetro. Describe su proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos. Entonces tenemos un cuadrado y sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados con las mismas medidas, sus medidas son iguales, y que el área podemos calcularlo, ¿no?, multiplicando lado por lado o lado al cuadrado. Bien, entonces como tenemos el dato que el área es 64 centímetros cuadrados, reemplazamos el área, ¿sí?, por 64 sería igual a L cuadrado, y luego este exponente cuadrado pasa como raíz cuadrada, L sería 8. Entonces, teniendo el lado podemos hallar el perímetro. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de los 4 lados. Sería L más L más L más L, ¿sí?, que en este caso sería, el lado vale 8, sería 8 más 8 más 8 más 8 sería 32. Entonces el perímetro del cuadrado es 32. Solo teníamos como dato su área. El área era 64, el perímetro da 32. Ahora tenemos la siguiente situación que dice: considerando los datos de la situación 1, o sea el problema 1, comprueba con un ejemplo cómo sería posible calcular el área de un cuadrado conociendo su perímetro. Describe tu proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos paso a paso. Bien, entonces sabemos que un cuadrado tiene esos 4 lados que miden igual, de igual medida. Su área sería lado al cuadrado, ¿sí?, y en el caso del perímetro sería 4L, ¿sí? Sumamos los 4 lados, 4L, porque los 4 lados miden igual. Si queremos saber el valor de L, este 4 pasa a dividir, o sea, perímetro entre 4. Ese sería el valor del lado. Y como para el área tenemos que tener lado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Acá sería entre paréntesis perímetro entre 4 al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el área, también podría calcularlo en base al perímetro. Es decir, si en un problema tengo como dato el perímetro, ¿sí?, lo divido entre 4 y lo elevo al cuadrado. En el caso de un cuadrado, ojo. Entonces, con un ejemplo, el caso anterior decía que el área era, bueno, en este caso el perímetro es 32 en el caso del problema anterior, y su área era 64, recuerdan, pero vamos a aplicar esta fórmula para ver si nos sale 64. Entonces el área es igual a perímetro entre 4 entre 2. Reemplazamos, ¿sí? El perímetro es 32, entre 4 daría 8 al cuadrado, nos da 64. Entonces está comprobado que sí funciona esta relación que hemos hallado. Entonces, si tenemos el área, podemos hallar el perímetro, y si tenemos el perímetro, podemos hallar el área.
En cuanto a los triángulos, podemos clasificarlos según la medida o longitud de sus lados. Si tiene sus tres lados iguales se llama equilátero, si tiene dos lados iguales se llama isósceles, y si los tres lados son diferentes se llama escaleno. En esta semana también nos piden elaborar un triángulo. Usando hojas de reciclaje vamos a doblar, ¿sí?, imaginariamente en la mitad, ¿sí? Tenemos acá una línea imaginaria en el centro y luego esta punta vamos a hacerla coincidir con el centro. Doblamos. Luego este borde va a coincidir con este borde. Y vemos acá que nos sobra esta punta, hacia adentro se va a doblar. Podemos ocultarlo y tendríamos un triángulo. ¿Qué características tiene este triángulo? Que si tú mides los tres bordes, los tres lados, van a coincidir en su medida. Su medida de longitud va a ser la misma. Es un triángulo equilátero. Verifica qué medida tiene. Ahora vamos a resolver la siguiente situación. Dice el triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 8 centímetros de lado. ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? ¿Cómo podemos calcular el perímetro y área del triángulo ANP? Justifica la solución. Tenemos la gráfica, el triángulo ANP. Dice que está formado por triángulos, ¿sí?, más pequeños, equiláteros de 8 centímetros de lado. Entonces, aunque no tenemos acá el dato en la gráfica, ¿sí?, pero sí lo tengo en el enunciado. Entonces, si acá tengo 8 de lado, acá también sería 8, porque todos son equiláteros. AN valdría 16, o sea, este triángulo dice que es equilátero de 16 centímetros de lado. En cuanto a sus ángulos tienen que sumar 180, y al tener sus tres lados iguales, el triángulo ANP, sus ángulos también miden igual. Serían entonces 180 entre 3 sería 60, 60, 60. Es una propiedad del triángulo equilátero. Sus tres ángulos son iguales, miden igual, y sus tres lados también miden igual. Recuerda entonces que internamente un triángulo, ¿sí?, la suma de sus medidas de sus ángulos da 180. El perímetro lo calculas sumando, ¿sí?, sus tres lados, y en el caso del triángulo equilátero, para hallar el área puedes aplicar esta fórmula: L cuadrado por raíz de 3 sobre 4. L sería el lado. Ya no es necesario base por altura entre 2. ¿Por qué? Porque en un triángulo equilátero solo voy a tener el lado. Entonces lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Bien, me piden acá cuánto suman los ángulos internos. Entonces siempre van a sumar en todo triángulo, ¿sí?, van a sumar 180 grados, la suma de sus tres ángulos. Luego me dicen cómo podemos calcular el perímetro, sumando sus tres lados. En este caso es 8 más 8 da 16 en cada lado. Entonces son tres lados, el perímetro sería 3L, o 3 por 16 da 48 de perímetro. Y para hallar el área, ¿no?, usando esta fórmula, ¿sí?, tendría que reemplazar L, que vale 16, ¿sí?, porque acá es 8 más 8 da 16. 16 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Elevo 16 al cuadrado, lo divido entre 4 y tendría 64 raíz de 3. Entonces está resuelta esta situación. La siguiente es, en un triángulo, dice en el triángulo mostrado, calcula el área del triángulo, la suma de la medida de los ángulos internos. Ya nos dan los datos, ¿no?, del triángulo. Es un triángulo equilátero, sus tres ángulos miden 60 grados.
sus tres lados miden 8, 8 y 8, ¿sí? Es un triángulo equilátero. Como nos piden el área, usamos la fórmula, ¿no?, de lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, reemplazamos el 8, sería 8 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, 8 por 8 da 64, entre 4 da 16, raíz de 3. ¿Listo? Y para la suma de la medida de sus ángulos internos, ya hemos dicho que la propiedad de todo triángulo dice que su suma de sus ángulos internos da 180. Lo podemos verificar, 60 más 60 más 60 da 180 con respecto a la suma de la medida de sus ángulos internos. Bien, entonces esta semana tiene como propósito que aprendas a resolver situaciones con triángulos y cuadrados. También te sugiero la semana 7, donde se trata sobre perímetros y áreas. ¿Sí? Acá está el link. Y también la semana 23 hemos tratado el tema de perímetro y área con cuadrados y con triángulos equiláteros. ¿Sí? Puedes revisar en la semana 23 el video. Y recuerda, si te gustó el video, da un like.